encontramos el día de hoy con el paciente Jorge Enrique Carvajal Bermúdez. Es un paciente que ha sufrido por más de 10 años ácido úrico. Es una enfermedad que ha sido decreciente, ahorita fue pronosticada una enfermedad crónica llamada artrosis por uratros. Vamos a hacerle la evaluación de miembros inferiores. Vamos a iniciar con goniometría. Entonces lo primero es pedirle al paciente que por favor se coloque en posición de supino. En esta posición entonces vamos a ubicar el gonómetro en en el punto fijo. Vamos a ubicar en el trocánter mayor, por favor coloca el miembro superior de este lado. El punto fijo lo vamos a colocar en el trocánter mayor. El paciente presenta la mayoría de los puntos de articulaciones, como son el de la cadera, el de la rodilla y el de la parte del tobillo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer la evaluación. Entonces ubicamos el trocánter mayor y colocamos el punto fijo. El eje fijo lo ubicamos paralelo al tronco y el eje móvil lo colocamos paralelo hacia el miembro inferior, a la cara lateral del muslo. Lo que hacemos es pedirle al paciente que por favor, hay que recordar algo: todos los movimientos que se hacen en goniometría son movimientos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente debe hacer el movimiento. Entonces, le decimos al paciente que por favor realice la flexión de cadera. Por favor, eleva el pie en flexión lo más que puedas, hasta donde puedas llevarlo. Y desde ahí, entonces, llevamos el eje fijo paralelo a la cara lateral del muslo. Eso es lo máximo que lo puede llevar, ¿cierto? Y entonces ahí decimos que el paciente tiene 105 de flexión de cadera. Pausa. Pasada la flexión, vamos a proceder a la extensión de cadera. Le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición prono, de voltee boca abajo. Entonces, como estamos evaluando la pierna derecha, seguimos siempre por el lado derecho. Entonces, igual, ubicamos trocánter mayor, colocamos punto fijo en la cara lateral del tronco y el punto móvil y el eje móvil lo colocamos en la pierna lateral la parte lateral del muslo y le decimos al paciente que por favor haga extensión de cadera. Por favor levanta el pie, eleva el pie, elevalo todo, lo más que puedas, elevarlo, exacto. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que no puede hacer una compensación de cadera hacia el otro lado. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya con el eje fijo ubicado en el trocánter, elevamos y miramos la extensión de cadera. Y el paciente presenta una extensión de aproximadamente 10, 20, 25, 28 grados. Listo. Entonces, terminando la extensión de cadera, vamos a proceder por hacer la evaluación de abducción y aducción. Entonces, le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición supino. Vamos a hacer primero la abducción. Entonces, la ubicamos el punto fijo en la cresta ilíaca anterosuperior y el eje móvil, el eje fijo, perdón, lo colocamos en la cara, lo colocamos paralelo a la camilla en esta posición de 90 grados y el eje móvil lo colocamos en la cara anterior del muslo. Entonces le pedimos al paciente que por favor inicie la abducción, la abducción de cadera. La abducción de cadera es que vas a llevar el pie hacia donde estoy yo, lo más que puedas, sin compensar. Abducción. Abducción, sí. Sin compensar, la cadera debe estar pegada a la camisa. Listo, sin elevar, no necesitas hacer una elevación, solo abducción. Y decimos que el paciente presenta 22 grados de abducción. Seguimos con la abducción de cadera. Entonces le pedimos al paciente que por favor la pierna contraria la lleve a abducción, no flexión, abducción. Y vamos a colocar el gonómetro en la misma posición que colocamos para la abducción. Entonces punto fijo, cara lateral, cara anteroposterior del cresta ilíaca,
el eje móvil debe ir en la cara lateral, cara anterior del muslo, y el eje fijo debe ir a la parte paralela a la camilla. Entonces le decimos al paciente que por favor inicie la abducción, ya teniendo la aducción, perdón, ya teniendo la abducción de la pierna contraria, ya se puede hacer la aducción de este miembro inferior derecho. Realiza no, hacia el otro lado. Más que puedas. Exacto. Y entonces decimos que el paciente presenta 25 grados de aducción. Continuamos con la evaluación goniométrica. Entonces ahora continuamos con la rotación interna y externa de la cadera. Entonces le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición descendente, sentado. En esta posición, entonces lo que vamos a hacer es colocar el eje fijo, el punto fijo, perdón, lo vamos a colocar en la cara anterior de la rótula. El eje móvil lo vamos a colocar en la parte anterior de la tibia, y el eje fijo lo vamos a colocar paralelo a la camilla. Perdón, al contrario, el eje fijo paralelo a la camilla y el eje móvil a la parte anterior de la tibia y el peroné. Entonces lo que hacemos es pedir al paciente que inicie la rotación interna de cadera. Por favor, lleva este pie hacia allá. No, desde aquí vamos a hacer este movimiento, no. Desde aquí, este. ¿Listo? Inícialo. Y entonces, no, sin compensar con la cadera. La cadera tiene que estar pegada fija a la camilla. Y entonces decimos que el paciente presenta 22 grados de rotación interna. Continuamos con las rotaciones de la cadera. Entonces ahora vamos para la rotación externa. Entonces le decimos al paciente, el gonómetro lo ubicamos en la misma parte. Eje fijo, parte anterior de la rótula. El punto fijo en la parte anterior de la rótula. El eje fijo lo colocamos paralelo a la camilla y el eje móvil paralelo a la cara anterior de la tibia. Y le pedimos al paciente que inicie la rotación externa. Entonces es interna, adentro. No, eso es cadera. Ya te explico eso. Entonces, lo repetimos, es decir, para que no haya obstrucción. Vuelve a colocar en el centro, por favor. Vamos a repetir la prueba. Y ahora sí, ya inicia la rotación. Y entonces el paciente presenta 20 grados de rotación externa de cadera. Seguimos con la evaluación volumétrica. Entonces ahora vamos a la décima parte de cadera, vamos a hacer parte de rodilla. Entonces le pedimos al paciente por favor se coloque en posición prona. Entonces, recordamos que estamos haciendo la evaluación por el lado derecho. Vamos a mantener siempre por el lado derecho. Entonces ahora, como estamos haciendo la evaluación de rodilla, vamos a colocar el punto fijo en la cara anterior de la rodilla o de la rótula. El eje fijo lo vamos a colocar paralelo a la cara lateral del muslo y el eje móvil lo vamos a colocar paralelo a la cara lateral del peroné. Entonces decimos al paciente que por favor inicie flexión de rodilla. Vas a hacer flexión de rodilla hasta lo más que puedas. Y entonces aquí decimos que el paciente presenta una flexión de 100 grados. Siguiendo el procedimiento de la evaluación goniométrica, dado que el paciente nos acaba de informar de que él también tiene en la parte posterior de la rodilla, tiene un quiste de Becker, entonces podemos también decir que esto es una limitación para la flexión y extensión de la rodilla, bueno, para la flexión de la rodilla. Entonces es una limitación que también pudimos observar que él solo tiene 100 grados de la flexión. Entonces ahora vamos a seguir con la extensión. La extensión va igual. El eje fijo va a la cara anterior de la rótula o de la rodilla. El eje móvil
va la cara anterior la cara lateral de la tibia, y el eje fijo va en la cara lateral del muslo. Entonces aquí, como podemos observar, el paciente tiene una extensión normal de la rodilla que es de 0 grados. Seguimos con la evaluación goniométrica. Entonces ahora ya evaluando la parte que es la rodilla, vamos a pasar para la parte del tobillo. Entonces le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición sedente. Entonces lo que vamos a hacer, mejor supino, vamos a hacer una evaluación supino. Colocamos el punto fijo sabiendo que el maléolo queda justo en esta región y está tan inflamada. Entonces vamos a colocar el punto fijo en la cara lateral del calcáneo. El eje móvil lo vamos a colocar en la cara lateral del quinto metatarsiano, y el eje móvil va a la cara lateral de la tibia. Y le decimos al paciente que por favor inicie la dorsiflexión. Vas a hacer esto, llevar el pie hacia el frente. Listo, entonces aquí decimos que el paciente presenta una angulación de 9 grados. Listo, entonces pudimos observar que lo que tiene el paciente acá ya es una hipertrofia en la parte del maléolo inferior izquierdo, y por eso tiene una dorsiflexión muy, la puedo decir, atrofiada ya. Tiene la dorsiflexión normal es de 35 grados, entonces podemos decir que él tiene una hipertrofia de 25 grados. Entonces vamos a seguir con la evaluación. Entonces ahora vamos con la plantiflexión. Entonces recordamos que el eje fijo va en la cara anterior de la tibia, el eje fijo va en la cara lateral de la tibia, y el eje móvil va en la cara lateral del quinto metatarsiano. Le pedimos al paciente que inicie la plantiflexión. Sabemos que esta plantiflexión es igual de 35 a 45 grados. Y el paciente presenta 25 grados de plantiflexión. Siguiendo la evaluación, entonces vamos a hacer la inversión y eversión de tobillo. Entonces el punto fijo, quiero aclarar antes que la evaluación de plantiflexión y dorsiflexión la quise hacer en posición supino porque podemos apreciar mejor lo que estaba la atrofia que tiene el paciente en la parte del maléolo. Entonces colocamos el punto fijo, lo colocamos en la cara dorsal de la articulación del tobillo. El eje móvil lo colocamos en la cara anterior del segundo metatarsiano, y el eje fijo lo colocamos en la cara anterior del peroneo. Le decimos al paciente que por favor inicie la eversión. La eversión está así. Entonces de nuevo, al centro, eso es rotación de rodilla, entonces vamos a hacerla de nuevo. La eversión es esta. Pausela. Le pedimos al paciente que entonces realice la eversión del tobillo. Entonces llevamos el eje móvil al segundo metatarsiano y decimos que el paciente presenta una angulación de 15 grados. Pasamos entonces a la inversión del tobillo. Colocamos igual el goniómetro del eje fijo, lo colocamos en la cara dorsal de la articulación, que en este caso es del tobillo. El eje móvil lo colocamos en el segundo metatarsiano, en la cara anterior, y el eje fijo lo colocamos en la cara anterior del peroneo. Le decimos al paciente que por favor inicie la inversión. Y decimos que el paciente presenta una inversión de 20 grados. Ahora continuamos con la evaluación muscular. Entonces lo primero que vamos a evaluar
Bueno, recordamos que estamos haciendo la evaluación de miembros inferiores. Entonces vamos a iniciar primero con la evaluación de el psoas, el recto interno y el... Bueno, y en esta evaluación vamos a hacer esos dos. Entonces, el paciente tiene que estar en posición sedente y le decimos al paciente que inicie que inicie una elevación del miembro inferior. Por favor, inicia una elevación inferior al sexto. ¿Derecho o izquierdo? Derecho, estamos hablando siempre por el derecho. Listo, entonces ahí vemos que el paciente tiene una valoración de 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de llevar la fuerza que vamos a ejercer nosotros de este miembro hacia la extensión de cadera, y él va a tratar de no dejarse llevar a la flexión de cadera. ¿Listo? Listo, entonces podemos observar que el paciente tiene una valoración de 4. Valoración muscular, entonces seguimos con los aductores de cadera. Entonces le pedimos al paciente por favor se coloque en posición de lateral, cúbito lateral. ¿Derecho o izquierdo? Derecho, estamos siempre haciendo la derecha. ¿Sobre este? Sí. Entonces le pedimos al paciente que por favor haga abducción del miembro contrario, abducción, elévalo, y también hagas ahora la abducción de este miembro. ¿Listo? ¿Cómo así, mano? Sí, también haz abducción de este. Esta es abducción y esa abducción, listo. Entonces podemos observar que el paciente en este caso tiene 3, hasta ahora tiene 3, porque hace contra la gravedad la fuerza del... Estamos evaluando los aductores. Listo, elevalo. Entonces ahora vamos a hacer la parte de la evaluación. Entonces yo le voy a hacer la fuerza para llevar el miembro inferior hacia la abducción y él va a tratar de resistirse. ¿Listo? Podemos observar que el paciente en este aductor de cadera presenta una evaluación de 5. La evaluación muscular, entonces seguimos con los rotadores internos y externos. Entonces le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición sedente. Y que haga el siguiente movimiento. Le va a hacer la rotación hacia fuera de la cadera. Rotación. Aquí y rota. Hacia afuera, sí. El movimiento es así. ¿Listo? No debes de completar con la cadera. Así, listo. Entonces ahí, hasta ahí, el paciente tiene una valoración de 3. Entonces ahora yo voy a tratar de llevarle el pie hacia adentro y usted lo va a hacer la fuerza contraria. ¿Listo? Ahí podemos observar que el paciente tiene 5. Vamos a repetir la prueba para estar seguros. Entonces de nuevo, hazla hacia acá, este movimiento, 5 pero con la cadera, exacto. Y vamos a volver a hacer el paciente. Ahora vamos a hacer los rotadores internos. Entonces le decimos al paciente que haga la rotación interna en ese movimiento. Entonces ahora hacemos la fuerza y él se va a resistir. ¿Listo? En eso podemos observar que el paciente tiene una resistencia de 5. Ahora vamos a seguir con la evaluación del cuádriceps. Sabemos que el cuádriceps es el principal extensor de la cadera. Entonces le ponemos al paciente que por favor realice extensión. Entonces hasta ahí vemos que el paciente presenta 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la fuerza en esta posición y vamos a hacer la fuerza contraria a la flexión, la extensión, perdón. Y el paciente va a resistirse. ¿Listo? Tenemos que asegurarnos de que el paciente esté la rodilla justo en la camilla. ¿Listo? Entonces siéntate más para atrás. Más atrás. Más atrás. Que el espacio de la rodilla, el espacio popliteo, se encuentre bien en la región de la camilla. Entonces la extensión y vamos a hacer la fuerza. En este vamos a decir que el paciente se encuentra en una valoración de 4. Ahora pasamos a la evaluación del tibial anterior. Entonces le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición supino. Y que haga el movimiento de dorsiflexión. Entonces debemos recordar que el paciente presenta una atrofia en la parte del maléolo del
miembro inferior derecho. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de llevar al paciente hacia la plantiflexión y el paciente debe hacer la resistencia contraria. ¿Listo? Ahí podemos observar que el paciente presenta una valorización de 5 en el tibial anterior. Posición de estoy listo para recibir. Y prono, estoy listo para dar. Por eso algunas culturas saludan, ¿sí? Nunca así, sino así. ¿Qué le quiere decir? Yo estoy listo para recibir. Entonces saludan así. Sí, qué peligüeros. Ah, no, está mejor. Sí, no queda estar la luz. Pero el derecho queda para allá. Listo. Entonces, evaluando el tibial posterior. El tibial posterior le hablamos en posición de plantiflexión. Se le pone al paciente que haga la plantiflexión y tiene que ir acompañada con eversión. A este lado. Entonces, recordamos que el paciente tiene en el miembro inferior derecho presenta una atrofia en el maléolo izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer es, si el paciente esta es la máxima Se bloqueó la angulación. cámara. Ve. ¿Es maléolo o malévolo? Maléolo. Maléolo. Ya se bloqueó ahí. Maléolo. Por eso. No, ¿cómo así que malévolo? No, malévolo. Yo estoy diciendo malévolo, sino maléolo. Ah, es que quítale rotación. ¿O qué fue? Sí, yo lo estoy rotando. Vamos a ver. ¿Quieres aceptar? Aceptar. Aceptar. Seguimos con el tibial posterior. El tibial posterior se evalúa en plantiflexión y eversión de tobillo. Entonces le decimos al paciente que por favor realice el movimiento. Aquí como lo vemos el paciente lo realiza, entonces por ahora tiene 3. Y debemos tener cuidado porque recordamos que el paciente aquí presenta una atrofia en la maléolo del miembro inferior izquierdo, y derecho, perdón. Y entonces ahora vamos a hacer el movimiento contrario. El movimiento contrario es llevar la inversión y dorsiflexión del tobillo. Y en esta el paciente presenta una valoración de 5. Ahora seguimos con la valorización del músculo del glúteo mayor. Entonces le pido al paciente que por favor se coloque en posición de prono. Estamos evaluando el miembro inferior derecho, seguimos siempre por el mismo lado. Entonces le decimos al paciente que por favor haga la extensión de cadera. Vamos a llevarlo. Entonces hasta ahora el paciente tiene valorización de 3. Y vamos a hacer la fuerza hacia la flexión, de cadera, y él va a tratar de resistir el movimiento. Vamos a repetir la evaluación de nuevo. En esta decimos que el paciente tiene una valorización de 4. Seguimos con el examen muscular. Vamos ahora al glúteo medio. Le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición lateral. Que este quede arriba. Este quede arriba. Estamos valorando la derecha. Eso. Salirse en la derecha. Y que haga abducción del miembro. Y entonces ahora vamos a hacer la fuerza contraria a la abducción. ¿Listo? En esta el paciente presenta una valorización de 4. Ahora seguimos con la valorización del tensor de la fascia lata. Entonces el paciente ubicado en posición de supino. El otro lado. Vamos a hacer que el paciente realice el movimiento de flexión de cadera con rotación interna y abducción. ¿Listo? Entonces, abducción, rotación interna y abducción. Y ahora vamos a intentar llevar el movimiento contrario. En esta podemos decir que el paciente presenta una valorización de
3-5. Ahora seguimos con la orientación de isquiotibiales. Le pedimos al paciente que lo quede en posición prono, boca abajo. Y que haga extensión de cadera. ¿Listo? De nuevo. Póselo. Le pedimos al paciente que haga flexión de rodilla. ¿Listo? Y ahora le hacemos el movimiento contrario, ¿listo? Vamos a llevar. En este el paciente tiene una variación de 4. Ahora seguimos para los test de flexibilidad. Entonces le pedimos, vamos a hacer primero el examen de Thomas. Entonces le decimos al paciente que por favor se ubique en posición sedente. La cadera debe estar por fuera de la camilla. Pásase a este lado. Pasa a este lado. Siéntete a este lado. Si me siento en una esquina, se va a voltear este camino. El paciente en esta posición lo que vamos a hacer es que haga una flexión de rodilla, de cadera también, y el otro pie tiene que quedar suspendido. Usted lo va a pasar desde la cadera plana. Y aquí decimos que el paciente tiene una angulación, si aquí es de 90, aquí está en unos 95 a 100 grados. En la prueba anterior evaluamos el psoas, la flexión del psoas. Ahora vamos a hacer la flexión del test de flexibilidad, perdón, de los isquiotibiales. Entonces el paciente se posición de prono, de supino. Le pedimos que con el miembro que estamos evaluando haga el movimiento de flexión de cadera y flexión de rodilla. Si lo normal es que el paciente cuando toca aquí así, en este debe tener 35 grados, cuando lo hace él es de unos 100 grados, aquí es 90, ahí debe ser de unos 95 a 100 grados. Ahora vamos a evaluar la flexibilidad del tríceps femoral. Entonces, en posición de supino, lo que vamos a hacer es dorsiflexión del miembro superior derecho. Y decimos que el paciente presenta ahí unos 15 grados. Ahora seguimos con el test de flexibilidad llamado mariposa. Le pedimos al paciente que por favor se coloque en posición sedente. Lo más atrás que pueda de la rodilla. Y que haga la posición de mariposa, que es la siguiente. Sube el pie. Coloca encima de la camilla. No, pues ojalá lo pudiera colocar ahí mismo. Listo. Donde pueda. Listo. Deben de estar los dos talones pegados juntos y deben estar a la altura de la camilla. Entonces se dice que esta valoración debe ser en centímetros, ¿listo? Entonces la distancia que hay entre el talón y el pubis es la distancia que vamos a tomar. Por favor, colócalo de atrás. Y entonces decimos que el paciente tiene 40 centímetros. Seguimos con el test de flexibilidad. Vamos a hacer el test de Wells. El paciente con posición sedente, los pies ubicados a este lado. Debe haber extensión de rodillas y el paciente debe tratar de tocar con la punta de los dedos la punta de los pies. Si los toca, a partir de aquí es 0 y de ahí para allá es positivo, y si no es negativo. Misión imposible, papito. ¿Listo? Hasta ahí llegó mío. Bueno, entonces en este podemos observar que hay una retracción de los paravertebrales y de los isquiotibiales. Seguimos con los test de flexibilidad. Ahora vamos a realizar el de Over. El de Over le ponemos al paciente que se coloque en posición de cúbito lateral. ¿Derecho o izquierdo? Estamos hablando del lateral derecho, entonces súper sobre el izquierdo.
Y entonces hacemos que el paciente, este movimiento se va a hacer completo para poder evaluar lo que estamos evaluando en este caso, que sería el psoas. Entonces debe haber una flexión de cadera, rotación externa y abducción. Y aquí dejamos caer el miembro superior y el miembro inferior que estamos evaluando. Si decimos que cuando en este movimiento el miembro inferior, perdón, queda paralelo a la camilla, es de 0 grados, entonces, perdón, esto se evalúa en centímetros, entonces dejamos que el paciente deje caer el pie y evaluamos de aquí hacia donde está el miembro inferior. La rodilla tiene que estar sobre el dónde. Ahí, tiene que estar por fuera de la camilla. Ahí decimos que el paciente presenta 18 centímetros. Ahora vamos a realizar el test de Eli. El paciente debe estar en posición prono, boca abajo, De cúbito ventral. del cúbito prono ventral, muy bien. Y vamos a hacer que el paciente haga flexión de rodilla. Si el paciente tocara el talón con el glúteo, decimos que tiene 135 grados, que es lo normal. Aquí el paciente presenta una flexión de, si esto es 90, unos 100 grados.